Bienvenidos, hermanos, a este vídeo. Como ven, nos encontramos con Frederick Altimiras y vamos a tratar un tema, como el título indica. Realmente se están cumpliendo ya los eventos para la ley dominical, es decir, los eventos proféticos se han ido cumpliendo y estamos a las puertas de que venga Cristo por su segunda vez. La ley dominical está a las puertas. Bueno, vamos a hablar de todo esto. ¿Y qué tal, Frederick? ¿Cómo estás? Espera. Hola, hermano, ¿qué tal? Aquí estoy. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Ahora te escucho, no te escuchaba. Sí, sí, Muy sí. bien, Frederick. Cosas del directo. No conecta el Sí, micro y bueno, sí, siempre hay algún problemita. así es. Aquí estamos, Frederick. Pues bueno, yo como le mencionaba a Frederick, voy a mencionar una fecha la cual fue clave. Y a partir de ahí vamos a ir mostrando una serie de fechas donde siempre ha sonado la alerta, ¿verdad? Ha sonado la alarma de que ya viene la ley dominical. Y vamos a ir hablando y tratando sobre este tema. Yo les quiero hablar de un año muy peculiar que fue el 1981. En 1981 ocurrió algo muy peculiar. La orden de los jesuitas, los que conocen el jesuitismo, querían dar un aviso al mundo de forma pública, pero a la vez en secretismo. Me explico. Ellos, dijéramos, con su misión de ecumenismo, de tener controladas a todas las denominaciones, ellos querían dar un aviso al mundo de que llegaría una fecha en que estarían todas las denominaciones cristianas bajo el paraguas de Roma, es decir, estarían controladas por Roma. Y este aviso, según el ex jesuita Alberto Rivera, no sé si conocerán, muchos no conocerán, Alberto Rivera fue un jesuita que aceptó a Jesús y salió de esa orden y pues empezó a dar un poquito de noticias, de informes y a escribir y a dar información sobre los secretos y todas las tramas de los jesuitas. Él explicó en uno de sus escritos que en 1900, perdón, bueno, ya avanzó un poquito, fue en 1981 lo que dijo este ex jesuita, que se daría un aviso al mundo, es decir, cuando Roma ya tendría por por completo control de todas las denominaciones cristianas, se iba a hacer un aviso en el cual el símbolo iba a ser un obelisco. Un obelisco es una estructura, ¿verdad?, alargada, es una estructura totalmente pagana. Y este evento, como digo, sucedió en 1981. En 1981 fue cuando por primera vez el actual presidente de ese año, que era Reagan, dio un juramento a las afueras del Capitolio, concretamente justo enfrente del obelisco. Los que sepan que en el Capitolio, donde se encuentra el Capitolio, justo enfrente hay un obelisco, pues en 1981 Reagan hizo un juramento, hizo una charla en la costa oeste, que se le dice, del Capitolio, a las afueras, y estaba enfrente ese obelisco. Bien, ¿por qué esa señal en 1981? ¿Por qué en 1981 supuestamente ya Roma tenía el control de todas las denominaciones? Bien, pues sucede algo muy peculiar también en 1981, y es que el presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamado Neil C. Wilson, que sabemos que posteriormente fue también su hijo, el presidente de la Iglesia, hizo una declaración muy contundente. Se encuentra en la Adventist Review del 5 de marzo de 1981, obviamente, y dice: hay otra organización universal y verdaderamente católica, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bien,
Si vemos que la Iglesia Adventista del Séptimo Día siempre ha sido una iglesia que ha predicado en contra de Roma, ¿verdad? De las pocas que continúa diciendo, como todos los reformadores, que realmente la bestia es Roma, ¿verdad? El catolicismo. Pues es muy peculiar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1981 declarara eso. Es decir, realmente se había cumplido en 1981 que ya Roma tenía a todas las iglesias bajo el ecumenismo. Bien, para dar más detalle, ¿por qué tendría ahora Roma a todas las iglesias bajo el ecumenismo? Bien, pues ¿qué sucede también en 1981? Que justo el año anterior, 1980, la Iglesia Adventista del Séptimo Día acepta legalmente, porque ya venía anteriormente creyéndolo, pero legalmente ya se firma como doctrina afincada en nuestros principios fundamentales, la Trinidad. Es decir, en 1980, y es decir, y entre 1980 y fue entre 1980 y 1981 que se acabó de afirmar la Trinidad como doctrina, una de las doctrinas principales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, los jesuitas con esto quisieron decir que ya realmente todas las iglesias estaban controladas. Pues bueno, los católicos diciendo que la Trinidad, ¿verdad?, es esa fe que une todas las iglesias, pues parecería que sí. Bien, y como inicio de este evento que acabo de mencionar en 1981, ahora os vamos a compartir unas imágenes de eventos proféticos que se han ido realizando en la historia, donde pues el pueblo adventista claramente ya denotaba que está por venir la ley dominical, ¿verdad? Entonces, voy a darle aquí a compartir y vamos a ir mencionando algunos eventos. Bien, lo vemos bien en pantalla, ¿verdad, Frederick? Sí, sí, perfectamente bien. Bien, iniciamos, como ven, entonces, desde el 2013. Bien, el 2013, el cónclave del año 2013, el pontificado del Papa Francisco. Bien, aquí saltaron las alarmas, el pueblo adventista empezó a decir que claramente ya podría estar llegando la ley dominical porque era la primera vez en la historia que llegaba al pontificado, ¿verdad?, del Vaticano, el primer papa jesuita. Los que quizá conocían la historia que yo acabo de mencionar de 1981, quizás se alarmaron más, ¿no? Quizá vieron esa unión y dijeron, ostras, esto ya tienen el poder absoluto. O sea, realmente ya si un papa jesuita con todas las tramas, ¿verdad? Y todo lo que conlleva ha llegado como pontífice al mismo Vaticano, pues parecía que estaba bien claro que estaba la ley dominical a las puertas. Avanzado un poquito más adelante en el tiempo, nos iríamos al año 2015. En el 2015, cuando ya lleva 2 años de pontificado el Papa Francisco, ocurre un evento muy significativo y algo que no había ocurrido jamás en la historia. Es la primera vez que un papa entra, es invitado como orador en el Parlamento de los Estados Unidos. Esto es un evento muy significativo. Y bueno, los que recuerden el evento, no sé si recordarán que cuando el Papa está a las puertas, dijéramos antes de entrar en el Parlamento, hay un pregonero que menciona en inglés, ¿verdad? Mi inglés no es muy fluido, pero bueno, se da a entender, ¿no?, que está dando la bienvenida y pues suelta una frase, algo así como a las puertas se encuentra el Papa y demos la bienvenida al Papa. Los que recuerdan ese evento
Hubo una ovación, fue algo tan espectacular, la gente aplaudía todos de pie. Bueno, como vemos aquí en esta imagen, aquí es cuando ya llega a la tribuna, ¿verdad? Vemos como la gente todavía está en posiciones de aplaudir. Es decir, aquí parece que bueno, y el pueblo adventista ya estaba mencionando lo que Apocalipsis nos dice, ¿verdad? Los reyes de la tierra adorando a la bestia. Y esto es un evento muy significativo. Frederick, ¿tú quieres comentar algo sobre este evento, quizá? Sí, 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 porque es un evento que tengo fresco en la memoria. Es un evento que realmente fue extraordinario en su momento. Yo me acuerdo viéndolo casi en directo, porque fue de momento la primera y única vez que un papa ha ido al Congreso de Estados Unidos. Y como decías, que lo recibieran de esta forma, bueno, obviamente como es cabeza de Estado, ¿no? De un Estado que se llama Vaticano, pues lo recibieron con aplausos y incluso daba un poco de pavor ver cómo la nación protestante por excelencia, ¿no? La tierra nueva que en su momento sirvió para que los que huían del catolicismo, la Inquisición romana, pues pudieran establecerse en una tierra de libertad con los principios básicos religiosos de libertad de conciencia y de libertad de credo, pues estuvieran aplaudiendo o ovacionando a un papa, al papa católico. De hecho, gran parte de la Cámara era católica, ya en Estados Unidos en aquel momento y ahora creo que también. Y bueno, realmente fue uno de los eventos junto con el que hemos visto hasta ahora del 2013 en que el pueblo adventista empezó a pregonar que viene la ley dominical, ¿verdad? Y eso será un denominador común que veremos a lo largo de todas las imágenes que vamos a mostrar. Y luego cuando terminemos, pues vamos a llegar a una reflexión, ¿no? De cómo debemos actuar cada vez que vemos un evento así o una imagen así. ¿Debemos salir corriendo a pregonar que la ley dominical viene ya? ¿O debemos hacer otra cosa? Bueno, eso ya lo comentaremos después. Así, así es, Frederick. Y vemos, mira, tenemos otra imagen por aquí de este mismo evento de 2015. Es la misma imagen, pero con un zoom. Vemos aquí, si se fijan detrás a la izquierda del Papa, no a la izquierda del todo, sino detrás de él, ¿verdad? El traje azul. ¿Quién tenemos aquí? Tenemos a Joe Biden. Joe Biden, cuando ocurre este evento, el actual presidente era Barack Obama, pero Joe Biden, por eso está en esa posición, ¿verdad? Ahí detrás, era el vicepresidente de Estados Unidos. Y sabemos que luego más adelante pues cobra también un significado, ¿verdad? Joe Biden, ahora lo mencionaremos, pero bueno, ya todos saben que fue presidente y bueno, ahora lo mencionamos un poquito más adelante. Bien, vamos a ir viendo otra imagen. Bien, llegamos al 2016. 2016 llega Trump a las elecciones. Bueno, recordamos me parece que fue la rivalidad con Hillary Clinton, si no recuerdo mal. Bueno, en 2016 llega Trump a la presidencia y aquí tenemos un evento también muy significativo, donde realmente también el pueblo adventista empezó a mencionar que el tema de la ley dominical ya podía estar a las puertas, la ley dominical se tiene que estar preparando ya con este evento. Es decir, lo que tenemos aquí en esta foto es, todas estas personas son líderes eh, evangélicos, líderes de denominaciones evangélicas, teleevangelistas, también se encuentran muchos, y fue un evento donde todos los líderes evangélicos oraron por Donald Trump, por la presidencia aquí, y aquí vemos quizá pues como la primera bestia, perdón, la segunda bestia de Apocalipsis 13 se está uniendo a la imagen de la bestia, ¿verdad? Esto fue algo muy significativo y dio pues bastante que hablar al tema de la ley dominical, que realmente ya podía estar preparándose a raíz de este evento una ley dominical. Voy a avanzar un poquito más adelante porque vemos cómo esto es lo que se firmó. Es decir, con estos líderes evangélicos se firmó un tratado que dice aquí, esto lo saqué de un recorte de un periódico,
de las noticias de esa época, Trump firma una orden ejecutiva que facilita a grupos religiosos meterse en campañas políticas. Es decir, la unión de la Iglesia y del Estado. Esto dio mucho que hablar, ¿verdad, Frederick? Sí, sí, efectivamente. De hecho, es justo lo contrario que vemos reflejado en el espíritu de profecía, el cual nos recomienda o nos dice que no debemos mezclarnos jamás con política, que un cristiano nunca se debe mezclar con política. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, en esencia, ya se han corrompido todos y tienen prácticas que son también pecaminosas, con lo cual si tú estás afiliado a un partido político, eres, aunque no lo practiques el acto en sí pecaminoso, estás unido a ellos, ¿no? Con lo cual también eres responsable con esto. Es muy delicado el tema de unirse a política, partidos políticos, sindicatos, etcétera. Y en la imagen anterior con Trump fue interesante porque si no me acuerdo aquel año 2015-2016 fue cuando se proclamó que la reforma había terminado. Y muchos que lo decían eran los mismos líderes evangélicos que estaban imponiendo las manos a Trump y orando por él. También fue notorio ver muchos líderes evangélicos volviendo también al catolicismo. ¿Por qué me he ido? Vuelvo a mi madre, ¿no? Que es el catolicismo, decían. En definitiva, todo se estaba formando para lo que estamos viendo hoy en día también. En las últimas elecciones que ganó Trump, la mayor parte del mundo evangélico, del mundo cristiano, por decirlo así, de Estados Unidos, lo votó en masa. ¿Por qué? Porque lo ven como un líder, como un libertador. Todo se está formando para que la unión Iglesia-Estado sea una realidad absoluta. Yo creo que ya es un 90% como mínimo una realidad, pero ha de llegar al punto culmine de que sea absoluta, ¿no? Y luego veremos lo que nos dice en la profecía de que, bueno, pedirán cuentas a los que hablan de guardar el sábado, etcétera, pedirán cuentas a la disidencia. También hay un movimiento actualmente político cristiano, nacionalista cristiano en Estados Unidos que es insípido aún, está teniendo sus logros, sus avances, pero aún es muy insípido, es muy nuevo, y tiene esa intención de convertir a Estados Unidos en una nación, en una república nacional cristiana. O sea que bueno, todo va dando pasos para la perfecta unión entre el cristianismo, por decirlo así, apóstata sería en este caso, y el Estado, la Iglesia-Estado. Exacto, Frederick, el nacional cristianismo, ¿verdad? Y como nos dice el libro de Daniel, no se puede unir el hierro con el barro, ¿verdad? Yo quería comentar, mira, no sé si sale, no, yo creo que aquí no se ve, pero en estos grupos, en este grupo de líderes evangélicos, creo que se encontraba, en esta foto no se ve, pero creo que estaba Tony Palmer. ¿Tú no sabes, no recuerdas quién es Tony Palmer, Frederick? Sí, 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 creo que me suena su cara incluso, el nombre seguro. Es el que murió, ¿verdad? De accidente de moto. Exacto, Tony Palmer es el que en una reunión, dijéramos que donde dijo que los católicos, perdón, los luteranos tenían que hacer las paces con los católicos, porque bueno, había que olvidar lo que había pasado en un pasado, ¿verdad? Y fue un evento un poquito, bueno, un poquito drástico, ¿no? Porque dijo que claramente un movimiento, un evento totalmente ecuménico, ¿no? Dijo bueno, que ya los evangélicos o los luteranos en este caso, perdón, tendrían que unirse, tendrían que ser amigos de los católicos, tenían que olvidar el pasado y demás. Y creo que en este evento estaba Tony Palmer. Y el que dirigía este evento, dijéramos, el representante de todos estos líderes, era un hombre que se llamaba Rodney Howard Brown. Rodney Howard Brown es un evangélico que es el de los primeros que impulsó todo ese movimiento de los años 90, donde imponían las manos y caían al suelo, y es el creador de esa doctrina que decía que era el evangelio de la borrachera, que se ponían todos en el suelo, caían al suelo, pataleaban y se ponían a reír, y decían que entraban en un estado de supuestamente influido por el Espíritu Santo, peleaban el espíritu de la borrachera. Pues Ronnie Howard Brown, que realmente lo que hacía eran, bueno, doctrinas espiritistas, y Tony Palmer, que era totalmente un ecuménico, ¿verdad? Que yo creo que era un infiltrado trabajando para los católicos. Estaban en este evento, estaban en este evento. Este evento fue realmente tremendo. Y claro, los que conocen todo esto, claramente vieron, pues aquí tiene que venir sí o sí una ley dominical, ¿verdad?
Bien, vamos a avanzar. Llegamos ahora al 2021, ¿verdad? Hemos mencionado, ¿verdad? En nuestra anterior imagen, cómo vemos que aquí como vicepresidente tenemos a Joe Biden en el Parlamento cuando el Papa hizo el discurso en el Parlamento. Llegamos al 2021 y Joe Biden llega a la presidencia. Desde entonces, Joe Biden es un católico confirmado, es orgullosamente católico, como decía, y desde el presidente Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, que no había habido un presidente católico. Esto también dio que hablar en el pueblo adventista, donde decían que, bueno, ahora realmente ya una política católica y un papa, por un lado, pues todo se estaba uniendo y la ley dominical estaba... Fíjate, Frederick, cómo la gente pasa año tras año y dice, ya está aquí la ley dominical, ya está aquí la ley dominical, pero no se dan cuenta de que realmente pues han estado errando, ¿no? Y después del 2021 llegamos al 2025, el año actual que estamos viviendo. Bien, 2025, la segunda presidencia de Donald Trump. Y aquí vemos, como mencionas tú, Frederick, que está viendo, está prolificando, perdona, cómo prolifica todo lo que son los grupos evangélicos, se está fomentando mucho el nacionalcristianismo, es decir, la segunda presidencia de Donald Trump está impulsando mucho, otra vez de nuevo, a lo que es la unión del Estado con la Iglesia. Esto también está dando que hablar mucho este año sobre que quizá está llegando ahora sí la ley dominical. Tenemos este evento en el 2025 y ahora en este mismo año pues tenemos el nuevo cónclave 2025, el nuevo Papa, León XIV. Bien, ¿qué pasa con el Papa León XIV? Parece que no tiene nada significativo, pero bueno, sabemos que se le está empezando a asociar, pasó imagen, al anterior Papa llamado León, es decir, León XIII. Cuando estaba en el León XIII en el pontificado, fue ese año tan significativo que en 1888 el senador Blair lanzó ese intento, ¿verdad?, de ley dominical. No sé si, yo lo tengo apuntado porque no recuerdo nunca el nombre. Sí, la Sunday Race Bill, le dicen. Y realmente, pues, ven aquí cómo quizá hay una sucesión, ¿verdad? Porque dijéramos, bueno, hay una creencia en que en todos los pontífices llamados León, de nombre León, han tenido más o menos que ver en lo que es una imposición de ley dominical. Realmente, si lo estudiamos uno por uno, realmente solo fue el primero, León primero, y León tercero, los que realmente impusieron una ley dominical. Es decir, el resto o no, directamente no, o no dejaron lo único que hacían es favorecer, ¿verdad? O bueno, pues como ellos creen que en el día del Señor, ¿verdad? Es el domingo, pues bueno, ellos pues esto siempre lo tienen en su lista, en su agenda, ¿verdad? Pero no llegaron a imponer nada. Realmente los únicos que impusieron una ley dominical fue León I, León III, y llegado a León XIII, no realmente fue él el que impuso la ley dominical, sino que fue el senador Blair en 1888, ¿verdad? Que conocemos que el entonces actual Alonso Trevor Jones, pues bueno, estuvo luchando fervientemente y magníficamente contra la imposición de lo que es realmente
algo que no es lícito, ¿verdad? Para la conciencia humana, ¿verdad? Para el derecho de conciencia. Y realmente, pues se le está asociando, yo creo que de una forma como amarillista, como alarmista, es decir, ya no saben qué asociarle a este papa, entonces no les queda otra que asociarlo al anterior. De hecho, están diciendo que tienen muchas similitudes en todo. Incluso hemos puesto estas imágenes, pues dice que incluso se parecen físicamente. Que, bueno, que coinciden muchas cosas. Creo que duró 2 días también la elección hasta que salió el humo, ¿no? De Habemus Papa. Que el mismo año, bueno, están intentando ver una serie de cosas que coinciden para asociar algo que ya, o sea, realmente, no sé, aquí creo que ya el tema de la ley dominical es como que ya lo quieren coger con pinzas, yo creo, ¿no? No sé si quieres mencionar aquí algo, Frederick. Sí, realmente el tema de la ley dominical es una profecía que aún no se ha cumplido, pero a veces es cierto que se corre el riesgo de cuando cada vez que hay un evento significativo, rápidamente se hacen vídeos, predicaciones o lo que sea, diciendo o afirmando, ni siquiera dando la posibilidad a veces, sino que muchas veces sentenciando y afirmando que la ley dominical ya está aquí o va a venir en un año o en nada, o en unos meses, flaco favor se hace a la causa del Evangelio. Porque luego si no viene, ¿qué pasa? Que se produce la aparición de burladores. Y al final, como dice el refrán, viene el lobo, siempre es mentira hasta que viene. Y luego todo el mundo, como ya han dicho que venía tantas veces, ya todo el mundo está desprevenido y luego sí que viene de verdad. ¿Y qué sucede? Pues hay la destrucción, ¿no? Por parte del lobo. Pues en este caso yo creo que el adventismo, parte del adventismo, ha caído en el amarillismo, como comentabas, en el sensacionalismo, todo por tener unos cuantos likes o visualizaciones en canales de YouTube, pues se empieza a decir que vendrá, que vendrá, que vendrá, y mientras dura la vorágine, pues parece que hay un cierto hype, ¿no? Como se dice en inglés, todo el mundo ve los vídeos, se comparte, etcétera, pero luego, tal como viene, se va. Y todo sigue igual. Y eso para mí es un gran daño al Evangelio, porque luego veremos de qué depende que Cristo venga y veremos cuándo se va a producir realmente eh, la ley dominical. O sea que sí, estos eventos certifican esto. Después de cada evento ha habido vídeos por doquier, viene la ley dominical, ya está todo aquí, etcétera. Y eso, aún quedan un par o uno, si no me equivoco, eso puede acabar generando problemas, porque sí, en el momento todo el mundo está eufórico, pero luego qué, ¿verdad? Y bueno, luego iré comentando un poquito más al respecto. Exacto. Aquí, por eso te comento, Frederick, que yo creo que este evento de León XIV lo están intentando agarrar con pinzas porque, de hecho, se le asocia a León XIII para decir, asociarlo a una ley dominical, cuando realmente León XIII no impuso ninguna ley dominical. En este caso fue por el lado civil, fue Blair, el senador Blair. Es lo único que fomentó, es una encíclica llamada Rerum Novarum, que fomentaba el día de descanso dominical, pero bueno, eso lo hicieron muchos. O sea, una cosa es fomentar, ¿verdad? Eso lo va a hacer siempre la Iglesia Católica. Y otra cosa es imponer. Y bien, y en este año 2025, ya para terminar lo que son eventos, a mí me gustaría mencionar simplemente este evento, el asesinato de Charlie Kirk. Es algo que sucedió y está dando que hablar también bastante, ¿verdad, Frederick? Sí, efectivamente. El asesinato, desgraciadamente, ¿no? De este hombre cristiano asociado a las juventudes del Partido Republicano y muy pro-Trump, que se dedicaba a hacer debates, ¿no? En las universidades. Él iba ahí, hacía preguntas y que vinieran a él, ¿no? Que le hicieran preguntas, que le rebatieran, que le debatieran, etcétera. Bueno, su proceder puede estar bien o estar mal según la opinión de cada uno. Pero efectivamente murió y obviamente, bueno, fue asesinado, mejor dicho. Y obviamente generó un gran, bueno, salió por todas las noticias, salió en todos los telediarios, etcétera, y también provocó un falso, a mi entender, un falso reavivamiento, porque alrededor de su figura se generó una especie de áurea para conseguir ciertos fines políticos que desde luego él seguramente no hubiera querido.
Se sabe que Charlie Kirk había empezado a aceptar, o quizá ya lo había aceptado, el sábado como Día del Señor. Eso rompía por completo con la visión mayoritaria de Estados Unidos del protestantismo, que creen que es el domingo, ¿verdad? Y su figura se empezó a asociar con el descanso dominical también, con el tema del domingo, con otros temas que él quizá no hubiera aprobado, dejando el sábado de lado, y de esta forma provocar que una especie de revolución, que de momento parece que se ha frenado, al menos desde aquí en Europa no llegan más noticias, no sé si la gente que vive en Estados Unidos sabrá algo más, pero después del boom parece que vino la calma y ya poca gente habla de Charlie Kirk, ¿no? Excepto algunas capas de la población. Por ejemplo, un hermano decía que muchas personas han afirmado ver a Charlie Kirk, que se apareció su fantasma, apareció a ellos y les dijo algo. Bueno, eso sabemos que es imposible que fuera él, porque él está muerto, y los muertos nada saben, dice la Biblia, con lo cual son apariciones de estas que ya dice la Biblia y también el conflicto de los siglos, que se aparecerá gente muerta dando unos mensajes especiales para confundir y engañar a la población. ¿Será esto un inicio? No lo sé, pero desde luego si los que dicen que han visto a Charlie Kirk dicen la verdad, se les apareció en aquel momento un demonio para conseguir cierto objetivo con ellos. Y en definitiva, esto y todo lo demás que genera falsos reaviamientos, falsas noticias incluso a veces, y sobre todo un estado de euforia o incluso de miedo, según la persona, que no es bueno porque te hace salir de la centralidad y de la calma que tiene el Evangelio. Y ahora en un momento lo vamos a ver también con unos textos y unas citas porque es importante aclarar ciertos conceptos respecto a todo esto. Así es, Frederick, hermanito. Bien, pues dejo de compartir. Como vemos, realmente estamos a la puerta de una ley dominical, es decir, en el transcurso de todos estos años, cada evento se le asocia a la ley dominical. Realmente, ¿qué tiene que suceder para que llegue una ley dominical? Frederick, si quieres, podemos ir compartiendo unos textos y tú los vas exponiendo, ¿verdad? Los vas leyendo, tú tienes ahí el PDF, ¿cierto? Ok, sí, sí. Ahora mismo voy a compartir pantalla, pero antes de compartir es importante aclarar esto, ¿verdad? Hemos Exacto. visto las imágenes de León XIII, que estaba en la época de 1800 finales, y León XIV, que es el Papa actual del año 2025. En el año 1888, que estaba León XIII, es verdad que el senador Blair quiso impulsar, bueno, de hecho, no quiso, impulsó una ley dominical federal. Eso es importante porque la ley federal involucra a todos los estados que conforman los Estados Unidos de América. Quiso impulsar una ley dominical federal, lo cual era clave para la profecía. Luego, como ha dicho Carlos, el pastor Jones de la Iglesia Adventista fue al Senado a defender el sábado y de hecho está transcrita su declaración y su diálogo con el senador Blair es impresionante. Es un poco cansado de leer, yo no lo he leído ni mucho menos todo, solo partes, porque es judicial, pero es impresionante los argumentos que dice el pastor Jones acerca del sábado. En definitiva, todo se estaba preparando para que se saliera adelante la ley dominical, los eventos finales y viniera Cristo, ¿no? Pero ¿qué pasó? El mundo en aquel momento estaba maduro. ¿Y qué pasó en el pueblo de Dios? En aquella época también Dios envió un mensaje preciosísimo del Evangelio eterno en un marco diferente, en un marco especial, que fue dado precisamente al pastor Jones, que fue al Senado, y al pastor E.J. Waggoner. Ahí hablaban de la justificación por la fe, ponían a Cristo dentro de la ley y en definitiva predicaban el Evangelio, la victoria sobre el pecado, la naturaleza humana de Jesús, todo lo relacionado con el Evangelio de una forma nunca vista antes, con una pureza impresionante. Mostraban la cruz de Cristo en todo lo alto. Pero desgraciadamente el liderazgo adventista y también la hermandad por seguirlo rechazó este mensaje. Con lo cual, ¿qué pasó justo después? La ley dominical quedó en nada, en agua de borrajas, guardada en un cajón. No avanzó. Eso nos hace dar cuenta, y luego lo veremos en unas citas, que para que venga Cristo, para que se dé la ley dominical y para que luego, un tiempo después, venga Cristo, ha de pasar algo también en el pueblo de Dios. No solo el mundo ha de estar maduro, que como hemos visto en las fotos que ha mostrado Carlos, el mundo está perfectamente maduro para que venga Cristo. El pecado está por doquier. La política está patas arriba. El mundo en general está en ebullición. Está preparadísimo para que venga Cristo, ¿verdad? Pero la iglesia, el pueblo de Dios, quizá no está preparado. Y aquí es el punto que vamos a tratar en esos próximos minutos y con lo cual voy a compartir pantalla ahora. Porque ¿de qué depende que Cristo venga?
O mejor dicho, ¿por qué Cristo no ha venido aún? Pues bueno, lo veremos ahora brevemente. Imagino que ya se está viendo mi pantalla, efectivamente. Mirad, vamos a tratar primero unos textos bíblicos y luego una serie de citas. ¿Por qué? Porque vamos a comparar el pueblo adventista actual, el pueblo de Dios actual, con el pueblo de antaño, el pueblo de Israel. Veréis que el tipo, que es el pueblo de Israel, es perfectamente igual al antitipo, que es el pueblo de Dios actual. ¿Por qué compararlo con el pueblo de Israel? Porque en aquel tiempo Israel tenía que entrar a la Canaán terrenal. Dios los había guiado ahí, les dijo, aquí tenéis la tierra, ahora lo veremos. Y el pueblo actual, en el fin de los tiempos, ha de entrar a la Canaán celestial. Con lo cual, ¿qué requisitos hay para que el pueblo pueda entrar? Mirad, aquí en Deuteronomio 1, versículos del 2 al 8, iremos un poco rápido, nos dice esto. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Seón, rey de los amorreos, etc. Y ahora vamos aquí en la parte en rojo. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: Habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negueb y justo junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Aquí vemos que Dios dice claramente al pueblo: entra y posee la tierra. No hagas preguntas. No te preguntes si la vas a poseer, si no, si la tienes o no. Jehová es claro: os he entregado, yo os la he entregado, yo soy el soberano, os he entregado esta tierra, entrad y poseedla. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Mirad, versículos del 19 al 22. Y salidos de Horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, etcétera, etcétera. Vamos al rojo. Aquí nos habla el cual Jehová nuestro Dios nos da, el monte del Amorreo, y luego dice importante esto: mira, Jehová, tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová tu Dios, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Aquí vemos que Jehová había dado la orden: entra y posee la tierra, y ya la tienes, ya te la he entregado. No debes pensar cómo, si la voy a dominar, a conquistar o no. Yo ya te la he entregado en tus manos, en tus manos. Solo queda que entres. Pero aquí vemos que el pueblo duda y dijo: ¿por qué no enviamos a unos espías, a unos varones, a ver, que reconozcan la tierra, a ver si hay, cómo son las naciones de aquel lugar, cómo es la tierra, etcétera? Moisés dice, bueno, enviad, perdón, el líder dice, enviad a los espías, por supuesto, enviad y vamos a reconocer. Aquí vemos que el pueblo dio el primer paso para desobedecer el mandato tan claro de Dios que dice: entra y toma la tierra, yo te la he dado. Y veremos lo que sucede después. En los versículos del 25 al 28 nos dice así: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas. Aquí está el primer pecado. Porque Jehová, diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Ahí vieron que las naciones que había en la tierra eran realmente fuertes. Eran gigantes, eran muy superiores humanamente hablando a los hijos de Israel, a la nación de Israel. ¿Y que tuvieron? Miedo, porque la gran parte de los espías tuvieron un informe, dieron un informe negativo de no, 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 ni se os ocurra entrar ahí. Solo dos dijeron que sí, solo dos había fieles, pero los otros no, y el pueblo tuvo miedo e hizo caso a estos espías rebeldes, a estos espías incrédulos. Jehová dijo, de nuevo lo repito, entrad y poseed la tierra, yo ya os lo he entregado. Pero resulta que el pueblo, gracias, entre comillas, al informe de los espías, empezó a tener miedo y dijo esta cosa: Jehová nos aborrece, nos saca de Egipto para mandarnos a morir aquí. Lo mismo pasó cuando estaban delante del Mar Rojo. ¿Por qué nos sacó Jehová de Egipto para morir aquí, en las orillas de este mar? Mejor sería habernos quedado en Egipto con las ollas de carne. Tampoco estábamos tan mal, ¿no? Se les había olvidado que eran esclavos. Y aquí de nuevo el pueblo vuelve a pecar de incredulidad. Dios los guió en todo su
camino, los ayudó, les mostró de sobra su poder y que él los guiaba, que era su Dios, y aquí se atreven a decir que Jehová nos aborrece. Tremenda incredulidad para acabar concluyendo eso. Y luego dice en rojo, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac, que esos son los gigantes. De nuevo repito, Jehová simplemente dijo, entra y posee la tierra. Te la he entregado, es mía, te la he entregado. No es de esas naciones, ellos viven ahí, pero la tierra es mía. Yo te la entrego, lo sustituiréis. Y el pueblo dice que los hermanos, el hombre, han atemorizado su corazón. ¿Será que ahora nos pasa lo mismo en el pueblo de Dios actual? ¿Será que en realidad tenemos temor? ¿Sabemos que hemos de ir a la ciudad, a la Nueva Jerusalén, a la Canaán celestial? ¿Que Cristo venga y se nos lleve al cielo? ¿Y tenemos miedo? Estamos en errores doctrinales tremendos, estamos en una actitud completamente contraria a la que quiere Dios. Tenemos temor, nos vemos vencidos por el diablo cuando Dios nos dice que Él es el perdedor y que en Él somos vencedores. ¿Tenemos temor? Yo creo que sí, porque si no, ya no estaríamos aquí. Luego lo vamos a ver en unas cuantas citas. Mirad, en Deuteronomio 1 del 29 al 33 solo vamos a leer la parte en rojo. Dice, no creísteis a Jehová vuestro Dios. Aquí está la clave. El pueblo no creyó, prefirió creer al hombre y a su informe temoroso y de miedo y negativo que llevaron 10 de los 12 espías. ¿Será que hoy tampoco creemos a Jehová nuestro Dios cuando nos dice, eres salvo, solo acepta mi justicia, camina en mis caminos y heredarás la vida eterna? ¿Será que hoy aún pensamos que debemos hacer algo para que Dios nos mire con agrado y nos dé la salvación? En la escuela sabática de esta mañana hablamos del perdón. ¿Dios está dispuesto a perdonar siempre o su perdón es condicional? Dios no solo está dispuesto, sino que ya nos ha perdonado a todos con la muerte de Cristo en la cruz. Él ya pagó por todos nuestros pecados, Él pagó lo que nosotros merecemos y ya nos ha perdonado. Entonces, ¿por qué habrá tantas personas que no serán salvas? Porque no aceptan este perdón, porque prefieren decir, no, yo Jehová no quiero tu perdón, o no acepto que me lo des, no me creo que me perdones, yo creo que tengo que hacer algo para que tú me perdones. Estos son los que al final, en parte, se van a perder. Dios nos da gratuitamente su justicia, su perdón, la vida eterna y nosotros en vez de decir, gracias Señor, voy a andar en tus caminos de ahora en adelante, decimos, no, esto no puede ser. Algo tengo que hacer yo para poder entrar a la Canaán celestial. ¿Que puedo vencer el pecado? No, es imposible, es imposible. Mira mi carácter, es imposible la victoria sobre el pecado. Pero si Dios te dice que sí, por qué en vez de destinar tus fuerzas y tus palabras en negarlo, no lo destinas en estudiar cómo puede ser posible la victoria sobre el pecado? Porque Dios también te la revela, ¿verdad? Mirad, en Hebreos 3 del 12 al 19 nos habla, arriba lo veis, el problema principal, la incredulidad que hizo apartarlos del Dios vivo. Y más abajo nos dice, en azul, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en aquel momento que hemos leído. No endurezcamos nuestros corazones, porque eso es lo que genera la incredulidad. Si oímos la voz clara de Dios, creémosla. No la rechacemos o nos endurezcamos creyendo otras cosas, diciendo, no puede ser, no puede ser. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel y lo que hacemos nosotros también. Y al final, bueno, leemos las preguntas que hace Pablo. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Su propio pueblo. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? De nuevo, su propio pueblo. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Su pueblo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Con lo cual vemos que el pecado principal es la incredulidad. Y eso es terrible porque si no somos crédulos, si no tenemos fe real, seguiremos en incredulidad. Con lo cual veremos que el pueblo no va a madurar, no va a estar en el camino correcto para llegar a una maduración, que es lo que quiere el Señor. Mira, vamos a leer una serie de citas que nos van a mostrar esa semicondicionalidad de la segunda venida de Jesús. Jesús va a volver por segunda vez, sí o sí, pero es una profecía semicondicional. Hay un condicionante que está en el pueblo de Dios que hará que se desate la ley dominical y todos los eventos ya finales hasta la segunda venida de Jesús. Por eso antes hablaba de el amarillismo y sensacionalismo,
No puede ser que cada vez que sucede un evento como los que hemos visto salga gente a decir la ley dominical viene ya, en 2 días, en 6 meses. No. Debemos verlo como lo que es, como la maduración del mundo, como el hombre de pecado formando sus fuerzas y cumpliendo también su parte en la profecía. Pero no podemos obviar que hay una parte de la profecía que ha de cumplir el pueblo de Dios. La ley dominical no la va a catalizar que el Papa vaya al Congreso de Estados Unidos, que el Papa se llame León XIV, que el Papa haga no sé qué. Eso no lo va a catalizar, que Trump siga al presidente, sea el presidente de Estados Unidos. No, eso va a ayudar a avanzar, por supuesto, su parte de la profecía. Pero eso no es el catalizador. El catalizador es un pueblo preparado que refleje el carácter de Cristo, un pueblo que reflejando el carácter de Cristo estará preparado para dar el fuerte pregón y luego sí desencadenar, a causa de esto, desencadenar la ley dominical y al final la venida de Cristo. Eso lo vamos a ver ahora con unas citas. Pero mira, la primera, que está en el conflicto de los siglos, página 451, párrafo 1, nos dice que la historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. O sea, ¿es verdad lo de tipo antitipo? Sí, se puede hacer esta analogía. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. Cuando el gran desengaño, su fe fue probada como fue la de los hebreos cerca del Mar Rojo, y aquí un momento que no veo bien lo que dice, porque yo mismo me tapo. Ahora, dice, ah, voy a volver atrás aquí. Si hubiesen seguido confiando en la mano que los había guiado y que había estado con ellos hasta entonces, habrían visto la salvación de Dios. Eso los hebreos, ¿verdad? Luego, si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel, que es lo que os decía del conocido mensaje de 1888, y lo hubiesen proclamado con el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados, la obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. Con lo cual, una pregunta, ¿Trump estaba vivo en aquel momento? ¿El Papa Francisco estaba vivo en aquel momento? ¿El Papa León XIII? ¿Biden? ¿Charlie Kirk? Todo lo que haya podido pasar en el siglo XX. ¿Había alguien vivo? No, como máximo alguno que nació en 1900 o casi, pero que era un niño en aquel entonces, ¿no? 1800 y pico. Pues no. ¿El Vaticano tenía sus tierras recuperadas? No, porque Mussolini ni siquiera había nacido. No había podido ejercer su dictadura y darle la tierra de vuelta al Vaticano, ¿verdad? Pero aquí dice que si el pueblo hubiese creído y recibido el mensaje del tercer ángel, el cual rechazó en 1888, raudales de luz, eso es fuerte pregón, habrían sido derramados sobre el mundo. ¿Cómo no? Y años haría en aquel tiempo, que los habitantes de la tierra habían sido avisados y la obra final se habría consumado y ya estarían todos en el cielo. O sea que no habrían nacido ni nuestros bisabuelos. ¿Qué os parece esa idea? ¿Verdad que no se predica mucho de esto? Pero aquí está escrito. Mirad la siguiente cita. No era la voluntad de Dios, o no era voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. No era su voluntad. Él los sacó de Egipto para llegar a Canaán, no dando vueltas y vueltas y vueltas. Fue así por su incredulidad. Ahora, no era lo que quería Dios, pero si el pueblo pide esto, es incrédulo y rechaza lo que Dios les da, que les da la tierra, es entra y tómala, pues estuvieron 40 años vagando por el desierto. Lo que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz, pero no pudieron entrar a causa de incredulidad, como hemos leído en Hebreos 3:19. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía, y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. ¿Cuál? Sus descendientes. Ninguno de la primera hornada, podríamos decir así, entró. Bueno, creo que excepto dos. Luego dice en rojo, asimismo no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Sabéis, yo cada año cuando se celebra el aniversario de 1844, 100 años, 120, 170, no está mal celebrarlo, ¿no? Es una fecha. Pero a mí me da pena porque realmente podía hacer décadas que estaríamos, que la humanidad ya estaría en el cielo y se habría terminado toda esa historia de pecado. Y aún estamos celebrando año tras año el aniversario de 1844.
Y eso sin ningún tipo de reforma. El pueblo sigue en oscuridad acerca del verdadero evangelio. Se predica, cada vez hay más gente, sí, por supuesto, pero aún el pueblo en general lo rechaza. Ahora parece que está habiendo un reavivamiento que va más en serio. Veremos si por fin somos la última generación y se da la ley dominical y viene Cristo, ¿no? Pero, como os decía, es triste, ¿no? Que hayamos dilatado tanto por nuestra incredulidad la venida de Cristo. Podía haber sido hace mucho y no lo ha sido. Debemos aprender de los errores del pasado para no seguir cometiéndolos en el presente. Porque aquí dice, después de la parte en rojo, pero la incredulidad los separó de Dios. Como se negara a hacer la obra que le había señalado, otros fueron los llamados para proclamar el mensaje. Por misericordia para con el mundo, Jesús difiere su venida para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar amparo en él antes de que se desate la ira de Dios. ¿Qué dice aquí? Jesús difiere su venida. No porque él quiera, él ya quería haber venido, pero el pueblo no está preparado, con lo cual la difiere por amor a su pueblo, por amor a la humanidad. Lo dice aquí, para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar amparo en él antes de que venga el día final. Hay personas que a lo largo de toda la historia han dicho, no, Jesús no ha venido porque aún no ha llegado la fecha que Dios predeterminó, con lo cual por eso aún no ha venido. Eso es falso, eso no está en el Evangelio. Eso es sensacionalismo y aparte es una distorsión del verdadero Evangelio. Porque si fuera así, Dios seguramente podríamos acusarlo de no ser justo, ¿verdad? Porque imaginaros a alguien, imaginaros que viene en 2060, es la fecha establecida. Pues alguien de 1960 que estaba perfectamente preparado, amando al Señor, queriendo su venida, no tenía opción alguna de ver a Cristo venir en las nubes. Y sabemos que a partir de 1844 solo depende de la preparación del pueblo para que Cristo venga. Con lo cual, ¿veis que hacemos un Dios injusto y un Dios calvinista que trabaja a base de fechas predeterminadas? A lo largo de toda la historia bíblica, obviamente hay fechas predeterminadas, pero ningún evento de estos depende de lo que haga el hombre. Es potestad absoluta de Dios, como el nacimiento de Cristo allí en Belén. Cuando la hora celestial marcó el tiempo exacto, Cristo nació. Ahí no tenía ningún papel el hombre. Pero ahora sí, su pueblo, como veremos después, claramente ha de reflejar el carácter de Cristo, ha de estar preparado para poder resistir de pie cuando venga Cristo y no ser destruido, no ser consumido. Con lo cual Jesús difiere su venida, no porque no ha llegado la fecha predeterminada, sino porque tengamos oportunidad aún más tiempo de aceptar el Evangelio, predicarlo y que el mundo lo oiga. No sé si quieres Eh, comentar algo, Carlos, si no, seguiré. sí, sí, Adelante. Frederick, hermanito, mira, en la anterior imagen, es decir, 451.1. Aquí está. Exacto. Está muy interesante todo lo que estás diciendo, Frederick. Esta frase que está marcada en rojo que dice, si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel, fíjate que dice, si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844. Es decir, los apóstoles en el aposento alto, ¿cuándo recibieron el derramamiento del Espíritu Santo? Dice la palabra del Señor, cuando estaban unánimes, ¿verdad? Efectivamente, Y unánimes. aquí dice, si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel. Y dice después, y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo proclamas el poder del Espíritu Santo? Con el derramamiento del Espíritu Santo, es decir, hoy día con la lluvia tardía. Vale, ¿y cómo recibimos esa lluvia tardía? Pues obviamente, como tú estás diciendo, Frederick, reflejando Jesús en nosotros. Es decir, ¿qué ley dominical se va a dar si nosotros no reflejamos a Cristo? O sea, ¿cómo vamos a dar un pregón? ¿Cómo vamos a recibir la lluvia tardía para predicar un pregón si primero no estamos unánimes y segundo no reflejamos a Cristo? ¿Qué tiene que ver, verdad? La ley dominical. La ley dominical se dará después, en todo caso, ¿verdad, hermanito? Sí, efectivamente. Y mira, me has hecho ver esta cita que dice, hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y luego proclamado por el poder del Espíritu. Yo me he estado en algunos vídeos, en varios, que la lluvia tardía no es más que un mensaje de justicia dado por el instructor en justicia que es el Espíritu de Cristo. Con lo cual, la gente que esté esperando manifestaciones sobrenaturales como la lluvia tardía, eso no funciona así. Es un mensaje que la persona ha de aceptar
ya de vivir. Y efectivamente, trabajando unidos, los adventistas pioneros, y eso sale en los principios fundamentales y en algunos manuscritos del Espíritu de Profecía, estaban unánimes en doctrina. Hablaban todos una misma cosa. Había unidad prácticamente perfecta. Prácticamente perfecta. No había disensiones como ahora. No había múltiples doctrinas opuestas entre sí. No había múltiples disensiones. No había todo esto. La iglesia, el pueblo, era uno. En cambio, hoy en día, ¿qué es el adventismo? Es un conglomerado infinito de movimientos, de ministerios independientes, de iglesias varias con el nombre de adventista, etcétera, y que tienen un denominador común: no se toleran entre sí. Con lo cual, vemos que hay un problema muy grave, ¿no? Efectivamente, como dices, y lo veremos al final, ¿no? Es una pregunta lógica que debemos hacernos. Cristo viene a buscar un pueblo que refleje perfectamente su carácter. Luego lo vamos a leer literalmente. Eh, ¿Ahora hay esto? ¿Verdad que no? Hemos girado los papeles. Vemos al mundo madurando a 200 por hora para que sea consumido por el fuego de la segunda venida. Y vemos a la iglesia que en vez de ir en un Fórmula 1 va en patinete. O va a pie y cojo encima. Y coja encima. Es evidente que hay una obra que hacer dentro de la iglesia. Y cuando esa obra que la ha de hacer Dios por medio del mensaje del tercer ángel sea hecha, entonces realmente el pueblo estará preparado. Satanás se asustará de verdad porque él está también retrasando esta obra y entonces fomentará a los suyos, que ya estarán ultramaduros, y a realizar, a fomentar también la ley dominical. Y luego esta aparecerá. No habrá quien la frene. ¿Por qué? Porque el pueblo estará listo. Y cuando salga, se dará el fuerte pregón, pasará toda la controversia final y Cristo vendrá a buscar a su pueblo. ¿Por qué? ¿A qué pueblo vendría a buscar ahora? Si os dais cuenta, sí que hay reavivamiento, gracias a Dios hay mucha gente que está creyendo la verdad, pero aún hay muchas divisiones. Aún hay mucho trigo mezclado con cizaña. Sabemos que la cizaña es arrancada al final, ¿no? Por Dios mismo, no es nuestra función. Pero aún hay demasiada división. Aún tenemos que ahondar más en el tema de la unidad, en muy importante hablar todos lo mismo, porque ahora estamos en el momento de quien ve algo por él mismo lo cree y si no lo cree además, pues da igual, tira adelante y se separa de todos sus hermanos, ¿no? El otro hace lo mismo, pero con una doctrina opuesta. No, así no podemos ir. Debemos tirar en común, en conjunto, y ver qué realmente dice la palabra de Dios. No mi opinión, no lo que me han dicho a mí, no lo que dice tal teólogo, tal libro que me han dado. No, no, no. Lo que dice la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía. O sea que bueno, ya vemos claramente que la venida de Cristo, aunque es inminente, no depende de lo que haga los poderes políticos y los poderes del mundo. Depende en gran parte de lo que haga el pueblo de Dios. Ha de haber un pueblo que Cristo venga a buscar, ¿no? Luego hablaré un poco más de esto en la última diapositiva. Estábamos aquí, con lo cual pasaremos a la siguiente. Mensajes selectos, tomo 1. Aquí dice algo muy importante. Los ángeles de Dios, en sus mensajes para los hombres, representan el tiempo como muy corto. Así me ha sido siempre presentado. Es cierto que el tiempo se ha extendido más de lo que esperábamos en los primeros días de este mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos, pero ¿ha fallado la palabra del Señor? Nunca. Y eso lo debemos tener claro. ¿Falla la palabra de Dios? No. Y como veremos hoy, todo está escrito ahí. Todo está escrito ahí de que depende la venida de Cristo. En azul dice, debería recordarse que las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales. Por eso yo estoy hablando que la segunda venida de Cristo, la profecía, es una profecía semicondicional. No me lo inventé yo, no es algo que me vino a la mente y lo predico, no, no, es en parte gracias a esta cita lo que vamos a ver a partir de ahora. Hay una parte que el hombre debe realizar. Alguien puede pensar, bueno, entonces si el hombre nunca la realiza, Cristo nunca vendrá. No, eso es un error de pensamiento porque la Biblia dice que Cristo vendrá, con lo cual habrá esta última generación que reflejará el carácter de Cristo y propiciará que Cristo venga. No caigamos ahora en el tema de ser burlador o la incredulidad, ni mucho menos, ¿verdad? No nos vayamos al otro extremo, ni mucho menos a un mensaje de calma. Bueno, si falta que el pueblo se prepare, me siento en el sofá, voy a hacer planes. No, no, tú tienes tu papel. Tú debes predicar también el Evangelio y ayudar a la preparación del pueblo. Tienes tu parte confiada por Dios. Bueno, esta cita de aquí nos dice, que es la continuación, nos dice que Dios ha confiado a su pueblo una obra que debe efectuarse en la tierra. Había de ser dado el qué, el mensaje del tercer ángel, de nuevo.
Las mentes de los creyentes habían de ser dirigidas al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. La reforma del día de reposo había de ser llevada adelante. Debe ser reparada la brecha en la ley de Dios. El mensaje debe ser proclamado con fuerte pregón, para que todos los habitantes de la tierra puedan recibir la amonestación. El pueblo de Dios debe purificar su alma mediante la obediencia a la verdad y, bueno, me lo tapa la imagen, pero bueno, y ser preparado para encontrarse con Él sin falta en su venida. Si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe y unidos, otra vez, unidos en la providencia de Dios que abría el camino, o sea, es creer lo que dice Dios tal como Él lo dice. Eso es importante, de eso trata también la justicia por la fe. Dice en azul, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel, paso a paso pero sin pausa. Igual que un error lleva a otro error en cadena y acabas abajo de todo, creer toda luz que viene, ir conociendo la luz que Dios te da y aceptándola, te va a ir haciendo caminar hacia arriba. Por eso dice proseguir recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios y el Señor hubiera obrado poderosamente, acompañando sus esfuerzos. Nunca es un esfuerzo humano, es el esfuerzo divino con el humano. Se habría completado la obra y Cristo había venido antes de esto para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Otra vez más, Cristo ya podía haber venido hace décadas, muchas décadas, más de 100 años. Imaginad. En la siguiente Frederic, cita, sí, adelante. mira, quería comentar algo de la cita esta anterior que acabas de pasar. Mira, fíjate que dice en el primer renglón, es decir, después de la frase en azul, dice, la reforma del día de reposo había de ser llevada adelante. Y cuando nos vamos abajo al segundo renglón, dice, si después del gran chasco de 1844 los adventistas hubiesen mantenido firmes en su fe, fíjate que dice, la reforma del día del reposo había de ser llevada adelante y menciona el año 1844. Si recuerdas, la verdad del sábado no fue admitida hasta 1848, ¿recuerdas? No recuerdo la hermana, que creo que se llamaba Raquel, ¿verdad? No me acuerdo Fue, del nombre. sí, yo no acuerdo el apellido, pero creo que de nombre se llamaba Raquel. Fue la hermana que expuso el mensaje del sábado, se estudió y todo el mundo lo aceptó. Es decir, aquí dice que Cristo básicamente, si todo hubiese ido como tenía que ser, ¿verdad? Y se hubiese proclamado el mensaje, dice, con el poder del Espíritu Santo, en 1844 habría venido el Señor. Pero fíjate que hasta 1848 no se había aceptado el sábado. Es decir, era necesario que se aceptara el sábado porque es la ley completa, son los 10 mandamientos, ¿verdad? Y es los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, el pueblo preparado para la segunda venida. Es decir, que si se hubiese llevado la obra a cabo como espera el Padre y su Hijo, ¿verdad? No tiene por qué ese evento de 1848 haberse dado en 1848. Es decir, hubiese ido todo más rápido y quizá en el mismo año 44, año 45, no sabemos, se hubiese aceptado más rápidamente el mensaje del sábado, porque estaba realmente su pueblo preparado, ¿verdad? Se hubiese acelerado todo para la segunda venida de Cristo. ¿Entiendes lo que te quiero decir, verdad? Sí, sí, efectivamente, todo pudiera haber sido acelerado. Incluso hay una cita, que no recuerdo dónde está, que dice que el sellamiento se paró y era la época de 1840 y pico. ¿Verdad? Yo por lo Exacto, que he ido exacto. viendo en las citas, veo que el proceso a partir de 1844 debería haber durado unos 50 años como máximo, hasta poco después de 1888. Si el pueblo hubiera seguido haciendo la obra y aceptando toda la luz que le vino, hasta llegar al punto culmino del preciosísimo mensaje que Dios entregó a Wagner y Jones, ahí era ya la maduración final, pues Cristo hubiera venido en 1890, 93 o por ahí. Pero bueno, no fue, ¿no? No fue. Y a partir de entonces es donde empieza ¿qué? Porque cuando se rechaza al Espíritu Santo y al mensaje de Dios, ¿qué viene? Pues la división, la desunión. Y a partir de entonces empezó toda la división que ha acabado culminando lo que tenemos hoy en día. Una iglesia completamente disgregada
y completamente que ya realmente se ha apartado tanto de los hitos originales que uno ya no sabe ni dónde está parado. Eso es tremendo. Sí, Y bueno, sí, sí, ¿querías comentar algo? sí, no, 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 solo eso, que se acelerarían los tiempos. Lo que quiero decir es con esto es que no tiene, es decir, es algo inútil pensar en fechas. Es decir, por ejemplo, en 2013, ¿verdad? El primer papa jesuita, ya viene la dominical. No consiste en fechas. Es decir, como dice esa cita, si se hubiese aceptado antes la verdad, quizá la verdad el sábado no se hubiese proclamado en 1848, se hubiese proclamado en 1845. Es decir, no es Sí. cuestión de los eventos. Es cuestión de que el pueblo esté preparado. A eso venía el comentario. Ajá. Así es cuestión de que el pueblo acepte toda la luz que Dios le da en cada momento, sin dudar nada. Mirad, sí, esta cita, creo que nos quedamos aquí, leeré la parte en rojo, bueno, y quizá toda, pero sobre todo en rojo. Dice, no era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Eso es lo primero que debemos entender, no era la voluntad de Dios, con lo cual, si no era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo, ¿quiere decir que prefijó una fecha en el inicio de los tiempos antes de que se creara incluso el mundo? No, no, no. Dice, Dios no tuvo el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, lleno de salud y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de incredulidad. Hebreos 3:19. Sus corazones estuvieron llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Esto, como hemos leído, creo, y si no lo leeremos ahora, son los mismos pecados que hay entre el pueblo de Dios en la actualidad. Con lo cual aquí tenemos la respuesta. ¿Por qué aún no ha venido Cristo? ¿Por qué realmente el mensaje no se da con poder? Pues por esto. Mirad, mira, lo dice aquí mismo. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Lo mismo, incredulidad, murmuración y rebelión. Lo mismo. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Aquí tenemos un punto importante, ¿no? Contiendas. Contiendas es opuesto a unidad. Cuando hay unidad no hay contienda. Cuando no hay unidad y cada uno va por su lado, o hay murmuraciones de malos pensamientos, etcétera, luego hay contiendas. ¿Y eso qué impide? La venida de nuestro Señor. Una salida que usan muchas personas, pues bueno, me voy de todas partes y me quedo yo solo. Bueno, Dios no viene a buscarte a ti solo. Dios viene a buscar un pueblo. Con lo cual debemos fomentar esa unidad. Debemos fomentar el estudiar para hablar todos una misma cosa y creer lo mismo, porque un pueblo unido no puede ser vencido. En cambio, un pueblo que uno dice esto, el otro dice lo opuesto, el de más allá dice lo otro, estos tres no se pueden ni ver. ¿Qué futuro tiene en la guerra, en la guerra espiritual que estamos teniendo? Nada. Y yo como a veces digo, en vez de ir con la armadura que dice Pablo en Efesios puesta, resulta que vamos al campo de batalla, a la guerra espiritual, desnudos y encima desorientados, que no sabemos ni siquiera dónde estamos. Imaginaros. Desde luego ha de cambiar mucho eh, el estado de este pueblo. Mira, de testimonios para la... Sí, adelante. Fíjate que dice la cita anterior también, perdona, fíjate que en rojo la primera dice la incredulidad, la murmuración, ¿verdad? El otro día estaba escuchando un vídeo que hiciste con Carlo Cabello sobre el victimismo, ¿verdad? Y dentro del mensaje del padre y el hijo, sabemos que se están creando una cantidad de grupos que lo que está haciendo es, como antes estábamos hablando de la importancia de la unanimidad, ¿verdad? De la unidad para recibir la lluvia tardía, se está creando todo lo contrario, ¿verdad? Entonces estamos segmentando, nos estamos dividiendo. Fíjate que dice la murmuración. La murmuración es un reflejo del victimismo. Es decir, en el momento que tú caes en el victimismo, caes en la murmuración. Es decir, ese hermano me dijo y me ha hecho daño, es verdad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Caemos en estados a veces y luego si leemos la frase en azul, dice, los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en Canaán celestial.
Es decir, si entramos en estos estados de victimismo, de murmuración, de porque ese grupo dice, o este grupo así, o estos no tienen la verdad, o ellos están equivocados, lo que estamos haciendo es retrasar la entrada, ¿verdad?, a esa Canaán celestial. Lo que estamos haciendo, en cierta manera, es repetir los eventos que se dieron en 1844, en vez de estar cada vez más unánimes, cada vez más divididos. Efectivamente. De hecho, bueno, lo que es atado en la tierra es atado en el cielo. Si las personas que fomentan la división, pues están diciendo que no quieren estar en el cielo con los demás, ¿verdad? Porque si estás dividido aquí en la tierra, de repente no vas a correr a abrazarte al hermano en el cielo, ¿no? Con el que estás separado. Es obvio, eso mucha gente no lo tiene en cuenta, ¿verdad? Pero bueno, Dios va haciendo la obra también y Dios junta a los que quieren realmente servirle y seguir su luz, su camino. Aquí en esta cita, en azul, dice, Cristo otra vez, dice, Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Sí que si se hubiera dado el mensaje de misericordia al mundo, si el pueblo lo hubiera dado. Una vez más, podríamos ni siquiera haber nacido nosotros. Imaginaros la de años que hace que Cristo podía haber venido. Luego vamos a leer unos versículos de Deuteronomio. Aquí vemos que Jehová le dice a Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán. No le pregunta, ¿quieres pasar el Jordán? ¿O te parece que hoy podrás cruzar el Jordán? No, le dice, tú vas a pasar hoy. Con lo cual el pueblo, ¿qué debe hacer? Amén. Hoy voy a pasar el Jordán porque tú lo has dicho y tú me harás cruzarlo. Aunque humanamente pueda ver que hay mucha corriente o que hay ejércitos al otro lado o que no pueda. Tú has dicho eso, Señor, confío en ti, ayúdame a pasar, muéstrame el camino, cómo cruzo el Jordán. Eso es lo que debemos también hacer actualmente. Y aquí en la siguiente diapositiva nos dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. No, 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 no nos salvamos por causa nuestra, por algo que nosotros hemos hecho bien, por algo bueno que pueda haber en nosotros. Seremos salvos y somos salvos porque Jehová nos ha hecho así, nos ha justificado así gracias al sacrificio de su Hijo unigénito en la cruz. En rojo dice, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. No es por ti, es por mí y porque yo te he hecho recto. Si eres recto, si eres justo, es porque yo te he hecho recto y te he hecho justo a ti. Te he justificado, te he hecho justo en su totalidad y tú obviamente has aceptado. Nada ha provenido de ti, todo proviene de mí, dice el Señor. Y en azul dice, por tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová, tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. No olvidemos nunca esto. Y si al final se entra en la tierra de Canaán como entró el pueblo de Israel, no es precisamente por sus méritos, es por los méritos de Jehová y porque Él los hizo, como he dicho, rectos y justos. Y vamos a entrar en la parte ya breve final del tema, al menos del compartir de esta presentación. ¿Por qué es clave esto, entenderlo? El cuándo será la segunda venida de Cristo no tiene una respuesta de tiempo. Y eso puede parecer curioso, ¿verdad? Porque cuando, por ejemplo, puedo preguntar a alguien, ¿cuándo nos vamos? La respuesta es a las 9:30 nos vamos, está de preparado. Es una respuesta de tiempo, ¿no? ¿Cuándo haremos esto? ¿Cuándo iremos allí? Mañana. Es tiempo. Pero con la segunda venida no es así la respuesta. Y ahora vamos a ver el cuándo, el cuándo para Dios será la segunda venida, cómo se puede explicar, cómo es, cómo dice la Biblia y el espíritu de profecía, porque es imposible decir un tiempo. Fijaros, en Jeremías 3, versículos del 1 al 3, nos dice así. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose está de él, y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. ¿Por qué causa faltó la lluvia tardía? Y obviamente lo vamos a aplicar a nivel espiritual.
por la fornicación con la Babilonia, con la gran ramera, por beber de su vino, de sus doctrinas falsas. A nivel espiritual estoy hablando. Y aquí lo dice claro, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. ¿Qué es la gran Babilonia? Una ramera, una mujer que se sienta encima de todos. Es una ramera que da vino para que beban todas las naciones, todos los líderes, todo el mundo entero. Y si nosotros bebemos de este vino, fornicamos con ella, que estamos contaminados, babilonizados, confundidos y dejamos automáticamente al Dios del cielo, al Dios eterno. Por eso falta y faltó la lluvia tardía, la incredulidad y el fornicar con la ramera, el aceptar doctrinas de demonios, frena la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque eso nos impide conocer y aceptar el mensaje que Dios tiene para nosotros, que es el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje de la lluvia tardía, el único mensaje que va a propiciar que haya un pueblo de pie para la segunda venida de Jesús. Y Dios está esperando a eso. Fijaros, Apocalipsis 7, 3. Vamos a leer solamente, quien quiera puede leer el contexto, que es versículos del 1 al 4. Nos habla que hay cuatro ángeles que están deteniendo los vientos, que son las furias, todo en la tierra, que aún no se desate la tormenta final. ¿Por qué? Lo dice en azul. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Un árbol en la Biblia muchas veces es personas. Hasta que hayamos sellado en sus frentes, y aquí lo demuestro, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Cuando los siervos sean sellados, reflejen el carácter de Cristo y estén preparados para dar el fuerte pregón, entonces se desata la tempestad. Entonces viene la ley dominical en primer lugar, para luego seguir hasta el fin con las plagas y la segunda venida de Jesús. Y aquí nos habla que oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y mirad, en Apocalipsis 14, del 1 al 5, recordad antes que hemos visto a alguien que era prostituta y tenía una frente de ramera. Había fornicado con todos, con lo cual no podía recibir la lluvia tardía. Mirad aquí los 144.000. Nos dice que en rojo tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Hay versiones que dicen que simplemente tenía el nombre del padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Aquí tenéis justo lo opuesto de una prostituta. A nivel espiritual, ¿qué se refiere a eso? Pues que no se contaminaron con las doctrinas de Babilonia, no bebieron del vino babilónico, y si alguna vez lo hicieron, se han reformado, ya son abstemias, ya no beben de este vino. ¿Y qué beben? Pues agua, agua del manantial de vida que nos da Dios. Estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Sin mancha es igual a sin pecado. Quiere decir que todas estas personas se han arrepentido de todos sus pecados y cada vez que ha venido la tentación, han pedido a Dios que les dé la salida, que les dé su poder para no pecar. Por eso son sin mancha y no se han contaminado con mujeres. Este es el estado del pueblo de Dios al final de los tiempos. Este es el estado en el que ha de estar. Por eso es tan importante aceptar el mensaje, el Evangelio eterno, porque ahí nos habla de la victoria sobre el pecado, de qué es la justicia por la fe, de con qué naturaleza vino Cristo, nos muestra a Cristo como el Hijo de Dios y ya en los días de la eternidad, etcétera, etcétera. Hay muchas áreas del Evangelio. Y estos, el pueblo de Dios final, las tendrá claras y las aceptará. Habrá dejado todas las doctrinas erróneas. Porque mirad, aquí empezaremos a ver, solo en dos diapositivas, no os preocupéis, cómo funciona esto de la segunda venida de Jesús. Santiago 5, versículos del 7 al 9. Nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. El labrador lo espera. ¿Y el labrador celestial quién es? Jesús, luego lo veremos. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Lo plantado en el campo necesita lluvia, obviamente, aparte de los nutrientes, el sol, etcétera, pero sobre todo agua también es un elemento esencial. Ha de recibir la lluvia temprana en primavera, luego viene la sequía del verano y luego vienen las lluvias tardías en el otoño para acabar de hacer madurar, para acabar de regar, ¿no? Y poder cosechar los últimos frutos de la tierra. Otros se cultivan antes o se cosechan antes, pero bueno. En definitiva,
cada fruto, cada hortaliza, cada elemento que plantamos en la tierra, en agricultura, etcétera, en cultivos, necesita de recibir primero la lluvia temprana para poder crecer, explotar de la semilla, crecer, y la tardía para terminar de madurar. A nivel espiritual es lo mismo. Vemos que el labrador espera el precioso fruto. Mirad, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Por eso lo de antes se puede aplicar a la vida espiritual, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. En agricultura funciona así, a nivel espiritual también. Cristo está esperando, como labrador, como cosechador, que el pueblo dé fruto. Está guardando con paciencia por amor a su pueblo para que, como hemos visto antes, difiere su venida para que se arrepientan de sus pecados y el mensaje pueda ser dado. Está guardando que reciba la lluvia temprana y la tardía para poder ser cosechado. También nos lo dice así, aquí Marcos 4, del 26 al 29. Y luego lo veremos en un tercer testimonio, que es lo que exige la Biblia, ¿verdad? Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es verdad, ¿cómo explota la semilla? Y sale el primer tallo de la plantita debajo de la tierra hasta que sale afuera. Es un misterio, es la obra de Dios. Es el poder vital que Dios puso ahí y que Él hace explotar en su momento. Nadie sabe cómo, pero sucede. Porque de suyo, dice el texto, lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. ¿Cuándo un agricultor que esté en sus cabales cosechará sus hortalizas, su trigo o lo que sea que tenga plantado cuando está maduro? Como yo siempre digo, si alguien tiene tomateras, a nadie se le va a ocurrir ir a cosechar tomates cuando solo hay flores. No hay tomate ahí, ni siquiera hay tomate, no vas a cosechar la flor. Tampoco, cuando ves que el tomate empieza a crecer y es pequeño y verde, a nadie se le ocurriría cosecharlo y comérselo. Tampoco cuando ya ha crecido, ya ha llegado a su tamaño final, pero está verde. El agricultor, el que tiene el huerto, dice, vale, vamos por buen camino, ya falta poco, solo falta que madure. A nadie se le ocurre cortar el tomate y comérselo verde, porque no se hace así. Cuando comienza a madurar y empieza a enrojecer, ya vamos bien, pero aún no es el momento. ¿Y qué pasa cuando está rojo? Cuando ya está rojo, lo ves en su plenitud, ¿qué hace el que tiene el huerto, el agricultor? Lo agarra, lo cosecha y se lo come, porque aquel es el momento preciso. Con el trigo pasa igual. Si no hay grano, una espiga llena de grano, ¿qué vas a cosechar? ¿La espiga sin grano? Cuando es hierba verde, ¿verdad que no? A nadie se le ocurriría, porque interrumpirías el proceso. Pues así a nivel espiritual funciona lo mismo. Cuando el fruto, entiéndase pueblo, está maduro, ha aceptado el Evangelio y lo vive, está preparado, puede ser sellado en su frente, enseguida Cristo mete la hoz porque la siega ha llegado. Y eso es justo lo que nos dice Apocalipsis. Mirad, aquí os voy a hacer una comparación que descubrí hace años y que aún tengo muy presente y que realmente creo que es así, ¿no? No estoy errando. Aquí tenemos el mensaje del primer ángel. Mirad, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Aquí qué dice? Un ángel, un mensajero que tiene un evangelio que se ha de predicar a quién? A los moradores de la tierra, se ha de predicar a todo el mundo. ¿Para qué? Para que reverencien a Dios y le den gloria. ¿Por qué? Porque el juicio legado es un mensaje que tenía que darse al mundo y se dio en 1843, 44, bueno, la década del 1830 hasta el 1844. Pero fijaros más abajo, en Apocalipsis 14, del 14 al 16, después ya del tercer ángel. Vemos la misma estructura, pero algo diferente. Dice, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es Jesús? Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Aquí ya estaba vestido de rey, y tenía la hoz a punto. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz, ¿a quién? ¿A los moradores de la tierra? No, al que estaba sentado sobre la nube. Un ángel tiene un mensaje para el Hijo del Hombre, para Jesús que está sentado en la nube. No es un mensaje para la humanidad este. ¿En qué consiste el mensaje? Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura.
vemos que la hora de su juicio llegado era un mensaje para la humanidad. Debía predicarse una fecha para el inicio del juicio investigador. Y es lo que se hizo. Aunque se equivocaron en el evento, predicaron la fecha correcta. Pero la hora de segar, que es la segunda venida de Cristo, ¿es un mensaje para la humanidad, para las naciones? No. La hora exacta no, el año no, por supuesto que no. La fecha no es un mensaje, no forma parte del Evangelio. Porque aquí vemos que el mensaje es para Cristo, que está sentado en la nube. Y este mensaje es para él y le informan. La hora de segar el legado, la mies está madura, aquí tienes a tu pueblo, velo a segar. ¿Y qué hace Cristo? Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra fue segada. Como vimos anteriormente en Marcos, cuando el agricultor ve que el tomate está rojo, está maduro, a punto de cosechar, dice, bueno, me voy a esperar un par o tres de semanas. A nadie se le ocurre hacer eso. ¿Por qué? Porque si lo haces, vas a encontrar el tomate podrido, completamente podrido, o tan maduro que ya no es apto para comer. Enseguida vas y lo agarras y te lo comes el mismo día, seguramente. Pues Cristo también va a hacer esto. Cuando el pueblo está maduro, a punto de segar, viene inmediatamente, mete su hoz y se eleva a su pueblo al cielo. ¿Veis qué Fred- relación más interesante? Sí, adelante, Carlos. Frederick, hermanito, ya que estás hablando ahora de la cosecha y de la siega, un detalle, estamos hablando del trigo. No sé si tú sabes que cuando el trigo está maduro, es decir, está cargado de sus granos, el trigo se dobla Ajá, y es la cizaña la que queda erguida, sí. ¿verdad? Es muy simbólico porque la cizaña queda erguida, ¿verdad? Y el trigo, cuando está maduro, cargado con sus granos, como digo, él se doblega. Es decir, dice la palabra del Señor, el que se enaltezca será humillado, y el que sea humillado será enaltecido. Y ese es el carácter que tiene que haber. Es decir, el trigo son personas que se tienen que humillar, aceptar el mensaje, aceptar la palabra del Señor tal como es. Y así reflejaremos a Cristo. Así habrá una lluvia tardía y así habrá una posterior ley dominical. Pero si en cambio no aceptamos la palabra del Señor, no queremos tener un carácter como Dios, como Cristo, pues al final, ¿qué somos? Sí, somos, es puro ego, ¿verdad? Estamos enaltecidos, nos creemos que somos algo, pero estamos verdaderamente, como dice, pobres, desnudos y ciegos. Ujú. Efectivamente, muy buena analogía, porque realmente la cizaña es el que está delante de Dios, no para reverenciarlo, sino para decir, aquí estoy, ¿qué me vas a hacer, Dios? ¿Verdad? Yo estoy aquí y estoy por mí, me valgo por mí mismo, no te necesito para nada. Bueno, ¿qué pasa al final con ese tipo de personas? Viven la muerte eterna, desgraciadamente. Ellos han elegido la rebelión. Pero el trigo, como decías, ¿no? Se dobla por el peso del fruto que lleva. ¿Qué hace el pueblo de Dios? Reverencia al Señor, se postra ante Él, lo adora y lo cree, porque Él aceptan que Él es su Dios, Él es su creador. Y este trigo que se postra ante el Señor hereda la vida eterna y tiene el mejor de los premios que jamás puede tener una persona. Es elevado hasta el máximo nivel. Qué impresionante. Mirad, para terminar vamos a leer un par de citas, quizá tres, pero son todas una seguida tras otra, del mismo relato, que se encuentra en Palabras de vida del Gran Maestro, página 45, empezaremos. La última que vamos a leer es una de mis citas favoritas y la digo muy a menudo cada vez que tengo ocasión, y de hecho me la sé de memoria, porque me hizo hacer hace años, hace como unos 10 años, un clic en mi comprensión de la segunda venida de Jesús y en qué consiste realmente el Evangelio. Pero bueno, hablando de agricultura y de semillas, eso también va de esto. Mirad, la germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual y el desarrollo de la planta es una bella figura del crecimiento cristiano. Como en la naturaleza, así también en la gracia no puede haber vida sin crecimiento. La planta debe crecer o morir. Así como su crecimiento es silencioso e imperceptible, pero continuo, eso es importante, continuo, así es el desarrollo de la vida cristiana. En cada grado de desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta, pero si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, habrá un avance continuo. Lo que decía, si estamos permanentemente en el Señor y vamos avanzando con Él, en cada etapa seremos perfectos. Porque es una pregunta, cuando la tomatera solo no tiene flor siquiera, pero ya ha crecido hasta cierta altura,
¿Es perfecta en su etapa? Sí, es absolutamente perfecta, pero aún le falta avanzar. Cuando saca flor, ya está en un grado más avanzado. ¿Es perfecta? Sí, pero aún no tiene fruto bueno, pero es perfecta en aquel estado. Cuando sale el tomate, perfecta. Cuando el tomate está ya en su tamaño grande y es verde, está perfecta en aquel estado, pero aún no ha llegado a la meta. Tiene que seguir avanzando de continuo, no puedo volver atrás. Cuando el tomate está maduro y está a punto para cosechar, ahí he llegado a la perfección total. En la última etapa, en donde también es perfecto y el avance ha llegado a su fin porque ya Cristo se te lleva contigo. Es un avance continuo la vida espiritual. No podemos avanzar, luego volver atrás o quedarnos estancados. No, es un avance continuo en el Señor, de luz en luz, de gloria en gloria. Nos dice que la santificación es la obra de toda la vida. ¿Por qué? Porque cada día es un día diferente y cada día debemos ser santos. Cada día viene la tentación y cada día la debemos vencer con el poder de Dios. Con la multiplicación de nuestras oportunidades, aumentará nuestra experiencia y se acrecentará nuestro conocimiento. Llegaremos a ser fuertes para elevar responsabilidades y nuestra madurez estará en relación con nuestros privilegios. ¿Y no es así la vida cristiana y también en la vida dentro de la iglesia? Uno cuando llega al primer día que conoce el Evangelio ya se pone en el púlpito y es el mejor predicador del mundo, o empieza a hacer unas oraciones impresionantes o empieza a hacer la obra, no, él lega, descubre los principios y va estudiando, va avanzando hasta que llega un día en que ya puede por ejemplo, compartir cosas con los demás, o puede tener ciertos cargos, también llega el momento del bautizo, etcétera. Es una vida que va creciendo. El problema es cuando nos estancamos o vamos bajando. La siguiente cita nos dice que el trigo desarrolla primero hierba, lo acabamos de leer, luego espiga, después grano lleno en la espiga. El objeto del agricultor al sembrar la semilla y cultivar la planta creciente es la producción del grano. Este es el objetivo, el final del camino. Porque si nos quedamos a medias, aunque se llega al punto de tener un tomate verde de tamaño ya final, pero verde, y en aquella etapa el tomate es perfecto, si no avanza hasta la maduración, entonces ya no lo será, no va llegado a la meta, no servirá para nada. No se podrá comer aquel tomate y acabará muriendo, ¿verdad? Pues así pasa con la vida espiritual. Dice, desea pan para el hambriento y semilla para las cosechas futuras. Así también el agricultor divino, lo que os decía antes, espera una cosecha como premio de su labor y sacrificio. Cristo está tratando de reproducirse a sí mismo en el corazón de los hombres. Y esto lo hace mediante los que creen en Él. Porque ¿qué hay dentro del corazón? Eso lo podéis estudiar. Dentro del corazón está el alma, en el centro. Y dentro del alma está el Espíritu de Dios. Dice, y esto lo hace mediante los que creen en Él. El objeto de la vida cristiana es llevar fruto, la reproducción del carácter de Cristo en el creyente, para que ese mismo carácter pueda reproducirse en otros. Este es el objetivo que debe tener el pueblo de Dios y cada cristiano a nivel personal. Llevar fruto, y es que en él se reproduzca perfectamente el carácter de Cristo para poder llevarlo a los demás y que se reproduzca también en otros. ¿Veis el objetivo? Aquí tenemos esta cita que podemos leer al principio. Dice, no puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centraliza en el yo. Bueno, la leeremos toda, de hecho, porque si no, tampoco tendrá sentido la siguiente. Dice, si habéis aceptado a Cristo como a vuestro Salvador personal, habéis de olvidar vuestro yo y tratar de ayudar a otros. Hablad del amor de Cristo, de su bondad. Cumplid con todo deber que se presente. Llevad la carga de las almas sobre vuestro corazón, y por todos los medios que estén a vuestro alcance, tratad de salvar a los perdidos. A medida que recibáis el Espíritu de Cristo, que es el espíritu de amor desinteresado y de trabajo por otros, iréis creciendo y dando frutos. Las gracias del Espíritu madurarán en vuestro carácter. Se aumentará vuestra fe, vuestras convicciones se profundizarán, vuestro amor se perfeccionará. Reflejaréis más y más la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, noble y bello. Y todo eso para llegar a la última diapositiva que es mi preferida. Mirad lo que dice. El fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto, que veis que se forma de muchos frutos, nunca puede perecer, sino que producirá una cosecha según su género para vida eterna. Cuando el fruto, y aquí está lo interesante, cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz porque la sigue es legada. Eso es lo que hemos leído en Marcos y en Apocalipsis. Cristo espera, con un deseo anhelante, la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos.
¿De qué depende la segunda venida de Jesús y que primero venga la ley dominical? De que el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en el pueblo de Dios. Porque si no, no hay pueblo maduro, no hay tomate que cosechar. ¿Entendéis? Así funciona. Y esto es completamente antagónico con la creencia de una fecha predeterminada por Dios. Dios sabe la fecha, claro que sí, es omnisapiente, pero es muy diferente saberlo, por ser omnisapiente, haber predeterminado y obligar al pueblo a estar preparado en aquella fecha y si no lo está, pues bueno, vengo igual. No, eso no es el Evangelio. Última frase, dice, todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, y eso lo dice Pedro también, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Con lo cual yo creo que está muy claro, ¿no? De qué depende la segunda venida de Cristo y qué ha de pasar para que también venga de verdad la ley dominical. ¿Cuándo viene Cristo? Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo. ¿Esto va a suceder? ¿Es una quimera? No, no es una quimera, va a suceder. La Biblia habla de esta generación final y de que Cristo realmente va a venir. Con lo cual, la única pregunta a resolver es, ¿nosotros seremos de esta generación? ¿Vendrá en nuestros días? Esperemos que sí. El mundo está plenamente maduro, o si no, casi. Ya lo vemos, pero la iglesia está dividida. No se habla lo mismo. Es una desgracia esto. Debemos aprender a hablar lo que dice Dios en su palabra, nunca caer en el fanatismo y sobre todo a cultivar este amor por el prójimo, por el hermano, cultivar la unidad. No podemos a la mínima, bueno, pues me voy. No, no, debemos ser tolerantes también los unos con los otros. No debemos nunca tomar decisiones drásticas que vayan en contra de la unidad. Y bueno, por mi parte es todo. No sé si quieres comentar algo, Carlos, de esta cita o si no, dejaré de compartir pantalla. Sí, no, no, podemos comentar en general ya si quieres Ok, cerrar pantalla. perfecto. Listo. Pues sí, hermanito, excelente. Como dices, la segunda venida, bueno, la ley dominical en este caso, ¿verdad? La llegada de la ley Sí. dominical para la posterior segunda venida de Cristo no depende de fechas, de eventos, de papas, de senados, ¿verdad? Todo depende de su pueblo, que tengamos el reflejo de Cristo en nosotros mismos. Como dice esa matutina, ¿verdad? Reflejad a Jesús. Y al final es aceptar la verdad tal y como la muestra la palabra del Señor. Es decir, has estado leyendo también Apocalipsis 14, el cántico de los 144.000, ¿verdad? Hemos iniciado mencionando la época de 1981, ¿verdad? Si la palabra del Señor nos muestra, como dice Apocalipsis 14:1, que dice que los sellados tienen el nombre de Él y de su Padre escrito en la frente. Como dices tú, hay versiones más antiguas que dice que es el Padre, pues no dice aquí que tenga una Trinidad, ¿verdad? En sus frentes. Por poner un ejemplo, tenemos que aceptar verdades, tenemos que reflejar el carácter de Cristo en nosotros, como humillándonos, tenemos que buscar la unanimidad, tenemos que buscar la unidad, y todo esto pues conlleva a que a humillarse, ¿verdad? Y a realmente, si queremos la pronta venida de Jesús, pues tenemos que poner de nuestra parte. De nada nos sirve, yo sé que es importante, ¿verdad? A mí me gusta mucho la profecía y tal, y seguir los eventos y cómo se está cumpliendo, pero no depende de los eventos, depende de nosotros, ¿verdad, hermanito Frederick? Sí, de hecho, los eventos finales dependen de lo que haga el pueblo de Dios. El catalizador de la segunda venida de Cristo, como hemos visto, es el pueblo de Dios, un pueblo preparado. Luego todo lo otro vendrá y como comprobamos ya en 2020, el mundo está preparado. Todo vendrá muy rápido si el pueblo se prepara. Cuando el pueblo esté preparado y sellado, vendrá la ley dominical en nada. Empezará el fuerte pregón y al poco tiempo ya estaremos en las placas y habrá venido Cristo. La controversia final será muy rápida, inimaginable de lo dura que será, pero muy rápida. Con lo cual, mi consejo es que dejemos de dar vueltas en el desierto, como el pueblo de Israel, como nuestro tipo, y empecemos realmente a estudiar y comprender el Evangelio a cabalidad.
Porque mucha gente, por ejemplo, habla de, sí, yo predico y conozco el mensaje de 1888 y cuando me lo explican veo que tienen errores, errores tremendos de concepción de partes del mensaje, pero sin embargo creen que lo predican, ¿no? Todo el mundo predica el mensaje de 1888 y cada uno predica cosas diferentes. Qué extraño, ¿no? Con lo cual, bueno, algo que quiero puntualizar también, el mensaje de 1888 es lo que es. No necesita que lo añadamos, ni mucho menos que lo recortemos. Wagner y Jones no necesitan que venga alguien a seguir su obra. Perdón, Dios no necesita que venga alguien a seguir la obra de Wagner y Jones, a ampliarla, sino que Él está pidiendo que el pueblo recupere el mensaje, lo predique y lo viva, que vuelva al punto donde se rechazó y ahora no lo rechace. Esto es un punto importante porque el humano siempre se entesta, ¿no? No sé si existe en castellano esta palabra, pero se encabeza en querer descubrir algo nuevo, ¿no? A ver qué puedo aportar yo, qué luz nueva hay en un mensaje que ya es preciosísimo por sí mismo y que ya era suficiente para que el pueblo estuviera preparado en aquel momento. Y eso es un gran error porque puede elevar también apostasías varias. Debemos aprender a ser calmados y a creer lo que Dios dice en su palabra tal y como lo dice. Si Dios dice esto, pues lo primero que debemos hacer es aceptarlo y luego descubrir el por qué dice esto. No debemos destinar nuestras facultades mentales en, bueno, dice esto, pero yo creo que no. Con lo cual voy a buscar la manera de que el texto no diga lo evidente. Y voy a concluir algo completamente opuesto a la literalidad del texto. No, eso no es el camino. Con lo cual, bueno, debemos aprender a confiar en el Señor y nunca caer en el sensacionalismo. Exacto, Frederick. Has hablado también en Once que cita de la desconfianza, ¿verdad? Que Sí. desconfiamos en toda la historia que has mencionado de Deuteronomio número capítulo 1. Así que, bueno, yo creo que también es ser hacedores de la palabra, ¿verdad? Porque por mucho que sepamos, si no lo ponemos en práctica, no reflejaremos nunca a Cristo. Porque Cristo, todo lo que hacía era para sanar, ¿verdad? Y en cuanto al prójimo. Ujú. Así que no depende de ninguna fecha ni de ningún evento, ¿verdad? La ley dominical, Frederick, lo que podemos llegar a deducir al final. Efectivamente, porque si cada vez que un papa va a Estados Unidos o que sale uno tal, debemos repetir la misma historia, al final incluso se echa oprobio al Evangelio. No podemos caer en el sensacionalismo. Como decía hace un tiempo el hermano Daniel Primera, hizo un post en redes sociales que 100% de acuerdo. Venía a hablar más o menos lo que hemos puntualizado acerca del sensacionalismo. Pasa esto, ley dominical. Pasa aquello, ley dominical. Pasa lo otro, ley dominical y nunca viene. Y luego cuando venga de verdad, bah, ¿qué me dices de ley dominical, no? Eso es terrible. Debemos ser más cautos y no caer en un sensacionalismo o en un evangelio a corto plazo. Debemos simplemente obedecer al Señor, porque como dices, el evangelio ha de ser práctico también. De nada sirve conocer toda la teoría y tener un carácter vil o no aplicarla. ¿Eso para qué sirve, no? No sirve para nada. Con lo cual es importante, sobre todo, vivirlo, ¿no? Tanta gente que hablo y a veces, ¿no? Les digo, mirad, es que hace falta esta conversión de carácter, Dios nos pide eso. Y tantas personas dicen, buf, lo que me falta. Bueno, efectivamente, puede faltar mucho, ¿no? Para llegar a la perfección de carácter, pero si nos quedamos en, buf, lo que me falta, y al cabo de 4 meses volvemos a tener la conversación y, buf, lo que me falta, entonces quiere decir que se está estancado. Y ese es el problema. Debemos creer desde hoy que podemos vencer el pecado. No es necesario volver a pecar nunca más desde el momento de hoy. Debemos creer esto realmente y que sea una práctica, que sea una realidad, quiero decir, en nuestra vida. Cuando venga la tentación, Señor, dame la salida y comprobar que lo que dice Dios es verdad, que te la da. Y eso nos fortalecerá para la siguiente vez volver a hacer lo mismo y así ya nunca más volver a pecar. Pero si hacemos lo contrario, cada vez seremos más débiles. Cada vez que venga la tentación, pues cedo y cedo y cedo y al final ya no tendremos ni ganas de pedir nada, ¿no? Ya cederemos y pensaremos que es lo bueno, que es lo óptimo. Y eso no puede ser. Y bueno, por mi parte, no tengo más comentarios a hacer. No sé si tú quieres decir algo para Sí, cerrar. sí, no, no, ya ha quedado claro. Amén, amén. Yo lo único que digo que al final si solo caemos en el amarillismo, ¿verdad? Como hemos mencionado en la primera parte, que asociamos la ley dominical a cualquier evento, al final no dejamos de comportarnos como los hermanos, por ejemplo, evangélicos, que adjudican cualquier evento a la bestia, porque como no conocen, no tienen esa luz, ¿verdad? Entonces dejamos de hacer nuestra parte como pueblo escogido y al final caemos en las mismas redes.
Así que no, por mi parte está totalmente claro. Las citas han sido claras, excelentes. Así que sí, hermanito Frederick, un placer hacer otro vídeo contigo. Y yo creo que hasta aquí ya ha quedado el tema bastante claro. Yo creo que sí. Un placer también haber vuelto a grabar contigo y bueno, esperaremos a la próxima, Dios mediante. Muy bien, Frederick. Bendiciones, hermanito. Bendiciones. Amén.